os hemos pasado es uno de los manifiestos sionistas, por así decir, del señor del año 24, creo que lo pone por ahí la fecha, del año 23, donde sistematiza lo que habría de ser con el paso del tiempo la materialización de la idea sionista en Palestina. El sionismo, como sabéis, empezó a finales del siglo XIX, se asentó al principio del siglo XX y su continuación es el Estado de Israel hoy. Y esto es uno de los teóricos de los que plantean el sionismo, y yo creo que es útil aclara muchas de las cosas de lo que está ocurriendo hoy, y esa ferocidad con la que el Estado sionista y el ejército sionista la emprende y muerde cada vez que puede al pueblo palestino en cada una de sus costuras para expulsarlo de su tierra, ¿no? Lo otro que os he dejado es una simpleza, pero es con 4 fechas la distribución, la densidad de donde estaban los palestinos y los núcleos de sionistas o de sionistas organizados y judíos en distintas épocas, en 4 épocas, los últimos 60 años, ¿no? Los colores no se ven muy bien, pero bueno, se dibuja claramente la situación a la que se ha llegado y da también una imagen real del tiempo, y ahorra palabras, esa imagen ahorra palabras de explicar cómo se ha ido reduciendo el ámbito en el que se mueven libremente, con ciertas limitaciones, con bastantes limitaciones, los palestinos. Y el otro plano, el de Israel, del Teodoro, este es un sionista de los papás del sionismo, cómo marcan lo que ellos preveían que está a la vuelta del plano de los 4 de estos, donde está la mancha de lo que ellos consideraban los sionistas que había de ser donde se asentaba el futuro Estado de Israel. Seguro, es una aventura lo que comento, pero ellos hablan de los ríos a los ríos, es decir, desde el río Nilo hasta el río Éufrates estaban en los planes de lucubración de los sionistas la introducción allí de la creación de un Estado propio y tal. Eso es, esa es la presentación de los temas, os lo lleváis, y sobre todo lo primero yo creo que es muy importante ojearlo porque aclara muchas cosas del tipo de Estado que allí se ha montado y el tipo de colonización que allí se ha hecho. Yo voy he hecho una pequeña sistematización, a ver si me sale, porque hoy yo salí a las 10 de la mañana de mi casa y entre una invitación que me hizo nuestro amigo Jesús a ir a los sindicatos a hablar con los jefazos, y después una asamblea que había en la universidad de estudiantes por la huelga, pues en fin, a esta hora ya estamos un poco cascados. Entonces, el intento de sistematización que he hecho es desplantear lo que es el sionismo y cómo es el sionismo lo que ha creado allí un aparato militar, estatal, contra todo bicho viviente no judío que exista en la zona. En primer lugar, yo voy a hablar de cuáles serían los elementos de identificación, el Estado que allí se ha montado. Es decir, hay una teoría marxista sobre el Estado. El Estado, nosotros decimos que en España, por ejemplo, es el Estado de la burguesía, el Estado de una clase. El Estado no es neutro, es el Estado de una clase, en torno a la cual los bancos, la derecha, toda la burguesía se ordena sus intereses contra la clase obrera. Vale. Pero en Israel, ese Estado tiene además unas particularidades muy especiales, porque en primer lugar es un Estado teocrático, es un Estado religioso, es un Estado solo de los judíos. Eso es una primera característica importante a señalar. En segundo lugar, esto determina hacia un Estado religioso, un Estado teocrático, cuyos orígenes y cuya fantasía se procura cimentar en escrituras y en sagradas escrituras e historias de estas. Es decir,
ese Estado, creo que al resto de gente que hay allí que no es judío, inmediatamente aparecen catalogados desde origen como ciudadanos de segunda categoría. O sea, los palestinos que viven allí, 1,5 millones, 2 millones que viven dentro de lo que actúa el Estado de Israel, se han considerado ciudadanos de segunda categoría. Lo cual implica que, por ejemplo, a efectos de reflexión, todos los palestinos que hay fuera que han sido expulsados a lo largo de los años, cuando dicen si pueden volver o no a Palestina, a Israel, en Israel, ¿a dónde los iban a llevar? A guetos de segunda categoría, es decir, la expulsión y esta configuración del Estado empieza siendo ya un impedimento para el engranaje de la unidad del pueblo palestino en Palestina. En segundo lugar, es decir, es un Estado basado en la religión. Lo que debería de ser un asunto privado se convierte en un asunto público y la vida social está regida por la religión. Esto plantea que inmediatamente que el tema palestino tiene un componente inminentemente de combate democrático. Es decir, hay en la base de la situación actual allí que ahí se crea, hay una posición antidemocrática. Es decir, unos ciudadanos de segunda categoría, la concepción de tal, y unos de los que corresponde su Estado. Con relación a los judíos hay una distinción importante que lo que pasa aquí en el Estado de Israel. Vamos a ver. Al ser la religión oficial y hacer el Estado un Estado teocrático, falta, por así decir, un elemento central de revolución democrática, es decir, de la laicidad y todos iguales ante la ley al margen de su ideología. Es decir, hay por lo pronto un déficit democrático, es decir, la ausencia de lo que en otros países europeos con más claridad que en el nuestro, que la Iglesia bien que maneja por todos lados que puede, pero hay una separación y ante la ley hay igualdad. Allí hay un problema originario de desigualdad ante la ley, hay un problema ya de ausencia de realización de unas aspiraciones democráticas de igualdad. Aparte de que en la tradición de Marx el problema judío se solucionaría en la otra revolución, en la revolución socialista, donde la apropiación de los medios de producción haría a los hombres iguales. Es decir, hay una graduación, por así decir, entre revolución democrática y socialista en torno al problema de la solución del problema judío, que es un problema histórico de la humanidad, eso es cierto. Entonces, la religión, tengo yo notado aquí, es el cemento del Estado, es el cemento del Estado judío, es el cemento del Estado judío. Eso es y es la democracia lo que va a chocar, la democracia lo que va a chocar contra esta concepción y esta organización de la sociedad. Esto es lo que yo quería comentar en relación a las características, algunas características de ese Estado que hay allí. Características de ese Estado que hay allí en función de lo que tradicionalmente, como analizamos los Estados. Es un Estado de una clase, de acuerdo, sí, pero además de una clase determinada y delimitada por su adscripción religiosa. Y en consecuencia, con exclusión, relegando a ciudadanos de segunda categoría a aquellos que no participan de esa. En segundo lugar, yo que iba a tocar unos puntos, yo no miro alrededor, unos puntos elementales sobre lo que el sionismo en que se asienta el Estado. Dos cuestiones generales. No es fácil explicar lo que es el sionismo en el sentido siguiente, en el que se levanta inmediatamente la agresión de todos los partidarios del Estado de Israel, tachando al que denuncia el sionismo o estudia el sionismo como antisemita, como antisemitismo, es decir, como antijudeo. Es decir, eso es una de las características y de las dificultades que ha habido. Incluso estudiosos de universidades que se han metido en esto han tenido problemas. Por un lado, por otro lado, al tocar el tema, inmediatamente la bandera se levanta de antijudío, antisionista, y que decía antijudío es
te emparentan inmediatamente con los temas de Alemania y los campos de concentración. Es decir, procuran identificarte, asimilarte con el antisemitismo cuando no es el caso, ¿no? Eso es una cosa importante hacia allá con el sionismo. O sea, el ataque al sionismo, el descubrir la naturaleza del sionismo, inmediatamente genera la reacción de asimilar como antisemitismo. Luego, otra cosa importante es los mitos de que se va del sionismo, o sea, los mitos de que se va del sionismo, que enumero. En primer lugar, hablan de que su lema era una tierra sin pueblo y un pueblo sin tierra. La tierra sin pueblo es Palestina y el pueblo sin tierra son ellos, el pueblo elegido. Otro mito es el de la democracia israelí. Es decir, en Israel sí puede haber democracia de los blancos, como en África del Sur. Es decir, que en esa democracia no participan en igualdad de condiciones todos los ciudadanos. Luego es una democracia, sí, de la secta, de los adscritos a ser ciudadanos de primera categoría dentro de ese Estado. Y eso es un mito que se plantea reiteradamente como valor. La única democracia de Oriente Medio, bueno, esa democracia es la democracia en la que participan aquellos ciudadanos que tienen reconocido toda una serie de derechos. Otra fuerza motriz de todo este mito del sionismo es la necesidad de la seguridad. No sé si habéis visto, bueno, habéis oído seguramente, en los últimos meses, cuando esta invasión, todos tenían que pasar por el peaje de Israel tiene derecho a defenderse. O sea, el que está bombardeando Gaza, la letanía de todo el mundo, de todos los gobiernos europeos, de ver, Israel tiene derecho a defenderse, Israel tiene derecho a defenderse. Ese mito de que las masas árabes salvajes, casi caníbales y tal y que cual, que atacan a la civilización y a la democracia israelí, ¿sabes? Eso es un mito que no se fundamenta en nada, es la publicidad reiterada y repetida y marcada a fuego en todos los eslóganes. Y por último, otro mito que se cuida es el que el sionismo es el heredero del Holocausto, de las víctimas del Holocausto, es decir, la justificación de todo lo que ocurrió a partir del 48, que era el Estado de Israel y tal, es como si fueran los herederos, la compensación a los sacrificios de los campos de concentración del Holocausto. Sobre este tema yo no me extiendo. En el documento que Béjar comentó antes, y ha sido hacerlo en la prensa, hay una serie de víctimas del Holocausto, supervivientes del Holocausto, que han venido a decir en nuestro nombre: no utilicéis a las víctimas del Holocausto para lo que estéis haciendo en Gaza o en Palestina, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido muy conocido el llamamiento de las víctimas vivas del Holocausto y familias de ellos que han dicho: no, en nuestro nombre no utilicen nuestro sufrimiento como justificación para estar machacando al pueblo palestino. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos que se plantea. Como veis, yo estoy hablando sobre todo de aspectos de la propaganda sionista, pero nos ha parecido importante de entrar en ese tipo de lucubraciones que se hace, que se dan como asentadas. ¿Cuáles son los objetivos de los sionistas? Pues, en primer lugar, nosotros decimos, el objetivo es la exterminación del pueblo palestino. La exterminación del pueblo palestino. O sea, echar al pueblo palestino de esa tierra. Esto tiene su importancia. En el papel que os he dado, cuando tengamos tiempo de ojearlo, veréis cómo hablan de los tipos de colonialismo que hay. Y llegan a hablar hablan de
que si algunas conquistas han cuestionado la renovación de los nativos de la tierra a la que se iban. ¿Me explico? Es decir, citan a Hernán Cortés, a los indios americanos, es decir, que estudian qué tipo de colonialismo hacemos y nos correspondería hacernos a nosotros. Lo que le corresponde al sionismo, su objetivo es la expulsión de la población palestina de la tierra palestina y su sustitución por la emigración y de judíos de Europa principalmente. O sea, es la expulsión de Palestina de los palestinos. Ese es el leitmotiv del Estado de Israel, ese es el leitmotiv del sionismo. Esto lo han preparado, como antes señalaba, de diferentes maneras. Por ejemplo, desarrollando la teoría y la propaganda de que es un pueblo nómada, de que es un pueblo, de que no había nadie, de que la tierra estaba abandonada, ese tipo de cosas, ¿no? Y también lo han preparado ellos, y esto es importante, cuando Turquía masacró a los armenios, los sionistas apoyaron ese exterminio de armenios, ¿sabes? Apoyaron porque era el mismo método de expulsión y de destrucción de la población que ocupa un lugar. Y esto lo plantean hasta el punto que igualmente hicieron, por ejemplo, empezaron desde el principio del siglo, capitalistas y burgueses y millonarios judíos, a comprar latifundios a los turcos. La independencia de Turquía fue después de la Segunda Guerra Mundial. A comprar latifundios a los turcos, a jerarcas turcos que estaban viviendo en Estambul o donde fuera, que eran grandes propietarios, latifundistas, semifeudales, compraban la tierra. Las relaciones que allí había por parte de los campesinos pues serían pues como los tipos de cosas que ha habido en España en algunos sitios, algunos tipos de arrendamientos hereditarios, ¿verdad? Esa compra de tierra implicó a continuación la expulsión de la gente que estaba ocupando la tierra. Es decir, la primer objetivo de los sionistas es la expulsión del pueblo palestino de Palestina, es el exterminio, echarlos de allí. Por ejemplo, fábricas montan fábricas en las que solo se contratan a judíos, solo se pueden contratar a judíos. O sea, son aspectos. Yo estoy convencido que el compañero que ha vivido en la vida práctica cuestiones de Palestina, pues, y estoy entusiasmado escuchando luego sus experiencias concretas que ilustran lo que es la vida de segregación del pueblo palestino en estos sitios, ¿no? En segundo lugar, con relación al anterior, es decir, Palestina no era un lugar vacío. No era un lugar vacío, estaba ocupado, era un territorio ocupado, y ocupado no por cualquier cosa. Sabéis que en el siglo XIX era tradición de la gente intelectuales europeos de hacer visitas iniciáticas, por España lo hicieron, por Turquía, por muchos países del Mediterráneo, y hay multitud de relatos de cómo se vivía en Palestina. Palestina tenía ciudades importantes, no solamente Jerusalén, Haifa, Gaza, Jericó, Hebrón, Nazaret, había ciudades. En los campos, y eso me ha parecido muy importante, ¿no? Los campos estaban abancalados, cultivados, con sistemas de riego, había consulado británico. Ayer, hablando con un profesor de Somosaguas, me explicaba que incluso España tenía en 1850 un consulado en Jerusalén, porque como el Estado español es propietario de muchos bienes en Jerusalén desde el siglo XIII, y que eso lo compraron para proteger a los franciscanos y a todos los negocios que, bueno, a todo el beaterio. O sea, pero hay propiedades muy importantes de España allí. Entonces había un consulado desde mediados del siglo XIX en Jerusalén. O sea, no era el desierto, aquello no era el desierto, ¿no? Y que la particularidad de que los judíos estaban integrados. Los judíos estaban integrados en Palestina. Allí había de siempre, había lo que cristianos y tal. Eso no era el problema. Y otra cosa importante, no había pogrones en Palestina. No había pogrones en Palestina.
como los había en Rusia, en Polonia, en todos los países del este. No había pogrom en Palestina. Había una articulación social donde estaba la gente al margen de su religión, pues, o sea, no había pogrom en Palestina. Y no estaba abandonado. Era una sociedad que tenía su vida, ¿no? En tercer lugar, y marca de origen a los sionistas, desde el origen cotejan el imperialismo. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, mirad, he presentado aquí lo del pájaro lo del Teodor. Bueno, ya antes, desde finales del 19, intenta de entrar en contacto con los turcos, que era quien dominaba Palestina, y le ofrecen, si nos das Palestina, nosotros te arreglamos las finanzas. O sea, está así. O sea, se ofrecen como banqueros y como administradores de las finanzas de la bancarrota del imperio turco decadente de finales del siglo XIX, ¿sabes?, a cambio de Palestina. Pero no solamente eso, mira, en el Congreso Sionista de 1905, y esto es importante para los palestinos, ya el movimiento sionista reconoce el problema que tienen con Palestina porque ya hay un movimiento nacional incipiente en Palestina. Y entonces se ofrecen al sultán grupos organizados sionistas para defender las posiciones de Turquía allí. A su vez, cuando machacan los turcos Armenia, los palestinos protestan contra esto, los sionistas apoyan lo de la masacre, la destrucción y del pueblo armenio. Y por último, cuando cuando en la Primera Guerra Mundial Alemania entra en guerra del lado de Turquía, los sionistas es a través del Kaiser como tratan otra vez de entrar en relaciones con Turquía para que les haga un hueco en Palestina. O sea, su lugar era en torno a los poderosos, a los imperialismos de la época. Después con Gran Bretaña se le ofrecen a principios de siglo, ¿no?, se le ofrecen a llevar ellos 1 millón de judíos a Palestina para controlar y proteger el canal de Suez. Es decir, toda una serie no me voy a alargar en detalles de esto, pero de demostraciones fehacientes de la vinculación desde el origen con el imperialismo de turno, con el imperialismo de turno. Paso rápido, la declaración de Balfour es muy conocida, o sea, lo que pretenden es, y lo consiguen, ¿no? En el 17 dice el gobierno británico, dice, comillas, el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional del pueblo judío y hará cuando esté en su mano para facilitar la realización de este objetivo. Esto tiene mucha importancia porque se convierten los grupos sionistas en grupos a las órdenes del imperialismo británico para machacar cada una de las aspiraciones y movilizaciones del pueblo palestino, desde su origen, desde principios del siglo XIX, del siglo XX. Esa está, ¿no? Por ejemplo, a cambio de esto, inmediatamente se convierte en los agentes directos del imperialismo británico. Se manifiesta más, me salto una cosa porque es importante. Los tíos cogen, en el 48 el jefe de las fuerzas de ocupación era británico y su adjunto era un judío de la llamada policía sionista, es decir, la imbricación total con el imperialismo, Uno de los objetivos del sionismo es Sudáfrica, que es su punto de mira, o sea, es su ejemplo, es decir, la colonización basada con el mismo criterio, la discriminación de la discriminación racial. Por eso hoy día no es casualidad que gente que habla de Palestina inmediatamente diga el Estado de Israel quiere tener batustanes,
Batustanes es lo que en Sudáfrica establecieron los blancos para meter en cárceles al aire libre, meter a la población de color en África del Sur, ¿no? Hablan de establecer una muralla de hierro, dicen ellos en sus documentos. Quieren hacer una muralla de hierro que los separe de esto. Yo, con la metáfora del hierro, he rebuscado una serie de cosas y esta gente los sionistas tienen ahí un problema con el hierro. Mira, últimamente sus ataques últimos eran lluvia de plomo. En el 67 se hablaba de la voluntad de hierro en una guerra. En el 75 es la mano de hierro, brazo de hierro. En el 82, cerebro de hierro. En el Líbano se llamaba puño de hierro. Y cuando el levantamiento del 87 también era con puño de hierro. Es decir, hay una mitología casi, o sea, una fijación, ¿verdad? O sea, hay una fijación de esto de machacar y destruir de esto. Y luego está el tema de la pureza de sangre propia en una cosa de esta. Esto es, por así decir, en 8 puntos, los objetivos de concreción de esto. ¿Y qué significa esos objetivos? Significa el tipo de colonización que hicieron. Ahí lo ponemos en el papel que os he dado. La colonización, por ejemplo, de los españoles en América era, por supuesto, el oro, que es lo que me interesaba, había que comprar votos en Alemania para hacer el otro emperador y más historia, o sea, era. Pero la población, no se sustituía a la población. En África incluso, la colonización africana de las potencias europeas, por supuesto que se sometía a los pobladores a la superexplotación en minas, pero había un intento de hacerlos, se les integraba, por supuesto, en las categorías como mano de obra barata y superexplotada, pero había una integración. No es ese el tipo de colonización que hace los sionistas. Los sionistas lo que hacen es una colonización de expulsión del pueblo palestino, de expulsión de la tierra del pueblo palestino. Son, por ejemplo, y los tíos corren, en el 29 tenían 26.000 hectáreas, en el 30 tenían ya 100 y pico mil. Los británicos inmediatamente, ya antes, en los años 20, inmediatamente le dan a los judíos, le dan todas las concesiones administrativas. ¿Qué quiero decir? Construcción de carretera, construcción de puentes, construcción de riego, de ferrocarriles, explotación, concesiones de minas, todo se le da a los sionistas. Todo se le da a los sionistas, nada a la población de allí. Esto es lo que está preparando el imperialismo británico. Los puertos, la electricidad, todo, ¿sabes? Hasta el punto que, por ejemplo, es más, las importaciones de las fábricas controladas por los sionistas no pagan impuestos. O sea, eso está preparado desde el principio. Ese es el tipo de colonización que se hace. Leyes laborales diferenciadas, privilegio a contratación solamente a judíos. Es decir, eso es lo que desde el principio de siglo pasado se empieza a dibujar y a encastar dentro de la sociedad de esta. El pueblo palestino vive y quiere vivir de siempre. En el 36 hay un levantamiento, una revolución. Yo digo, muy importante, desde mi punto de vista, los que tenemos una formación marxista, pues vamos a ver, yo tengo un vicio profesional, yo soy auditor, y yo digo siempre que encuentra el que sabe lo que quiere buscar, lo que sabe que busca, ¿entiendes? El pueblo palestino levantó un parlamento, una asamblea de 500 representantes en 1936. Se constituyó en pueblo, se constituyó en nación en 1936 contra la ocupación. Se levantó contra la ocupación. Acompañado de una huelga general en Palestina. Bueno, la asamblea tenía 550 representantes de todos los sectores, de todas las dietas, de la fábrica, del campo, de los pueblos, ¿sabes? Que asumió el poder, que asumió huelga general en Palestina,
no pagaban impuestos, insurrección armada, gente que se fue a la montaña, o sea, grupos armados que se fueron. Los nacionalistas de Siria y Jordania apoyaron, que esto es un dato muy importante incluso hoy día, porque la movilización del pueblo palestino pone en jaque a todos los regímenes reaccionarios de la zona. Por eso todos están contra él. Por eso todos están contra él. Bueno, y la represión se encargó. En la represión, bueno, ya empezaron, tengo yo aquí apuntado, empezaron las voladuras de vivienda. Yo tengo apuntado que en Haifa 6.000 personas encontraron su casa destruida en el 36. O sea, ya empezaron los civilizados, la colonización civilizada inglesa ya empezó a bombardear ciudades en el 36. Entonces, los británicos tuvieron que retroceder mucho en el 36 tuvieron que echar mano directamente de los sionistas. Llegaron tan directamente que a cargo que se creó un comité de defensa de la colonia judía que después se llamaría Policía Colonial, y en el 39 tenían los sionistas organizados 14.000 gente organizada, militares, o sea, hombres en armas organizados en 10 grupos bajo un mando de un oficial británico, lo que comentaba antes, y como segundo oficial un miembro de la agencia judía. Esto en el 39. Compañeros, ya aparecía el pueblo palestino con su asamblea de 500 representantes, aparecía constituido como pueblo y aparecía enfrentado a todos los regímenes feudales de la zona. Y esto contradictoriamente significa que su movimiento cuestiona a todos esos regímenes feudales, a todos los regímenes de la zona. Y bueno, yo acabo aquí con esto, con la colonización. Me queda solamente una cuestión de consecuencias, para no alargarme. Coño, la hostia, perdonad, Mira, yo muy corriendo, lo leo y ya acaba. El problema se concentra en el 48, 47-48. En 47 se divide Palestina. Y esto hay que decirlo. Yo estoy en la coordinadora de Imperialistas contra la Guerra. Hay compañeros que no les gusta decir que no les gusta oír que los representantes de la Unión Soviética entonces estaban a favor de la división de Palestina. No les gusta oír eso. Yo no quiero a nadie que me escuche lo que no quiera oír, pero es que eso pasó. Y yo no os digo más. Que nadie se moleste, no quiero molestar a nadie, pero es que ocurrió. Es que a Palestina fue el acuerdo de los americanos, los ingleses y el gobierno de la Unión Soviética los que acordaron la división de Palestina. En el 48 esta gente coge, se pega el golpe de Estado, que es lo que hicieron, ¿sabes? Pero que luego fue legalizado todo por las Naciones Unidas. Legalizado de una manera u otra, eso ha sido legalizado a lo largo de los años. Hay resoluciones en contra por un lado y por otro, pero no se obligan a que se cumpla ninguna, ¿no? Y lo único que queda es la carnicería a partir de ahí del pueblo. Yo he tomado los nombres, mirad, guerrilleros terroristas de la época: Isaac Rabin, el Jabotinsky el Ben Gurión, el Menachem Begin, el Isaac Samir, el Moisés Dayan, eran jóvenes valerosos sionistas asesinos, ¿sabes?, que entraban en los pueblos palestinos de noche, de día, bombardeando, pegando tiros, matando gente, o sea, creando la situación de desamparo y creando pánico, bueno, y tal. Pero esos nombres después han sido, lo hemos visto en la prensa a todos, como responsables de los estados, del Estado, responsables recibidos con honores dentro de todas las cancillerías europeas. Pero esos estaban allí en primera línea, ¿no? Luego esta gente, yo me voy a parar aquí, para no eso, ¿no? Y lo que quería dar solamente es decir qué es los fundamentos ideológicos de lo que es el sionismo y de lo que se ha creado allí. Y nada más, mi amigo y compañero conoce muy bien la continuación que ha hecho Juan Miguel.
pero quizá más importante de lo que uno pueda opinar son los hechos físicos. Y yo creo que este mapa del Israel de los sionistas no solo es un mapa teórico. Si miráis la bandera de Israel, recordad, son dos franjas azules, una arriba, otra abajo, la estrella de David en azul en el centro. Las dos franjas azules son la representación del Nilo y el Éufrates, es decir, el Estado de Israel es la continuación del sueño sionista. Por el momento se tienen que conformar con la Palestina histórica, pero la aspiración está inscrita en la bandera. Y el segundo elemento también es un hecho fundamental, y es estos mapas que muestran la evolución del territorio de la Palestina histórica, que corresponde a entidades palestinas o a tierras palestinas antes de la independencia, y el territorio que existe ahora. Si alguien me dice que en este dibujo caben dos estados, pues por favor me lo explique, porque yo me cuesta trabajo de creer. Como esta realidad es así, esto supone el aplastamiento continuo del pueblo palestino en los dos pedazos de su tierra que le han dejado, que es algunas zonas de Cisjordania y la franja de Gaza. Hay dos componentes más del pueblo palestino: los árabes que viven dentro de Israel y que son ciudadanos de segunda, que también tienen negados un montón de derechos democráticos, porque al fin y al cabo en un Estado judío ellos no son judíos, y evidentemente el otro componente grande, que es los refugiados palestinos. Pero yo no voy a presentar ninguna de estas cuestiones. Creo que eso es lo que ha presentado Juan Miguel y lo que se pueda ver en el debate. Yo voy a plantear una cuestión aún más sencilla y elemental. Cada 2-3 años, la maquinaria militar del Estado de Israel, y estamos hablando de seguramente el cuarto o el quinto ejército en potencia de fuego del mundo, machaca sistemáticamente la franja de Gaza. Y la franja de Gaza no es más que un enorme campo de refugiados o un enorme campo de concentración a cielo abierto, donde malviven 1.200.000 personas, la inmensa mayoría jóvenes, muchos de ellos niños, y el 90% refugiados. Es decir, solo el 10% son o descienden de habitantes originarios de la franja de Gaza. Y cuando hablo de campo de concentración a cielo abierto o de prisión a cielo abierto, quiero decir que esta gente que vive allí no tiene ningún control sobre sus fronteras, sobre sus aguas territoriales o sobre la capacidad de entrar y salir simplemente de la franja de Gaza. Recientemente ha habido una delegación de europarlamentarios que han ido a visitar Gaza y simplemente el Estado de Israel no les ha dejado entrar, porque es el Estado de Israel quien controla las fronteras de Gaza, y ahora el Estado egipcio, que después del golpe militar, como vuelven a ser grandes amigos de los Estados Unidos, también son grandes amigos de Israel. Ha habido los bombardeos que hemos visto, donde ahí están los hechos, es decir, cualquiera puede ver que no se estaban bombardeando posiciones militares, ni se estaban bombardeando cuarteles, se estaban bombardeando hospitales, se estaban bombardeando centrales eléctricas, se estaban bombardeando suministros de agua potable, y se estaban bombardeando escuelas, y la ONU ha denunciado reiteradamente que el ejército israelí, por supuesto, lo sabe por supuesto porque tiene un servicio de información muy efectivo, pero es que además, por si su servicio de información estaba dormido aquel día, el Estado de Israel sabía perfectamente, porque la ONU le había identificado todas y cada una de las escuelas que se estaban utilizando como lugar de recepción de la gente que había perdido su casa en los bombardeos o que había sido avisado por Israel de que se fuera de su casa porque la iban a bombardear. Y bueno, las cifras ahí están, 50 días de bombardeo,
más de 2.000 muertos, 12.000 heridos graves, 25% de las viviendas de Gaza destruidas y todas las infraestructuras, es decir, escuelas, hospitales, central eléctrica, todas las infraestructuras que quedaban, porque por ejemplo Gaza tuvo un día un aeropuerto financiado por la Unión Europea que se destruyó Israel, ya no recuerdo en cuál de los... financiado por España, que destruyó Israel, ya no recuerdo en cuál de sus operaciones, y que no ha sido reconstruido seguramente porque quien gobierna en Gaza habrá pensado en la inutilidad de reconstruir algo donde luego no van a dejar que aterricen aviones y además va a servir para que lo vuelvan a bombardear. A pesar de esto, el ejército israelí ha sido derrotado. El Estado israelí ha sido derrotado porque no ha podido acabar con la resistencia del pueblo de Gaza. Y la gente dirá, qué locura esto de tirar cohetes o de dejar de tirar cohetes. Yo no voy a cuestionar el tema, es decir, yo creo que el pueblo que es atacado tiene derecho a defenderse, y si se tiene que defender con piedras o con palos o con lo que sea, pues con lo que pueda, tiene derecho a defenderse. Es la propia tradición de los judíos, Es decir, quien quiera recordar, en el gueto de Varsovia se levantaron contra el ejército más poderoso del momento y se levantaron con 4 pistolas y 3 cócteles Molotov y 4 piedras. Ha habido esta operación militar, no han conseguido sus objetivos y el resultado final, dicen, es que hay una tregua. Bien, nosotros no aceptamos las condiciones de esa tregua, ni el pueblo de Gaza acepta las condiciones de esa tregua. Se ha lanzado una campaña internacional sobre 2 elementos muy sencillos, es decir, no hablamos de los derechos del pueblo, no hablamos ni siquiera del retorno, hablamos de 2 elementos democráticos y elementales. Primero, la gente de Gaza tiene derecho a entrar y salir de su tierra cuando quiera, y a que entren y salgan alimentos, suministros, materiales de construcción, medicinas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene derecho a que se levante el bloqueo que hay y a que se levante de manera incondicional, porque no entiendo por qué Naciones Unidas o Egipto o Israel o el Papa de Roma tiene que supervisar las fronteras de un pueblo soberano, como es el pueblo de Gaza. Por lo tanto, el levantamiento incondicional del bloqueo y que la autoridad que haya en Gaza administre sus fronteras, del bloqueo terrestre, del bloqueo naval y del bloqueo aéreo. Y segundo, evidentemente, fin de toda intervención militar. Creo que son 2 cuestiones democráticas que cualquiera, sea cual sea su opinión con respecto al gobierno que hay en Gaza, sea cual sea su opinión con respecto al Estado de Israel o a quienes lo gobiernan, debe de apoyar de manera incondicional. Este llamamiento lo han lanzado 2 organizaciones, la Unión General de Trabajadores de Argelia, que es el segundo sindicato en tamaño de todo el continente de África y el mayor sindicato existente en un país árabe, y el Partido de los Trabajadores de Argelia, como un llamamiento dirigido en primer lugar a las organizaciones democráticas y a las organizaciones del movimiento obrero. Lo que nosotros pedimos es que todo el que esté de acuerdo con estas 2 reivindicaciones, y vuelvo a repetir, es difícil no estar de acuerdo, que suscriba este llamamiento, que lo difunda, que lo haga llegar al responsable sindical de su empresa, al dirigente de su sindicato, al concejal de izquierda o de un partido de trabajadores de su pueblo, es decir, que nos ayude a difundir este movimiento, porque estamos convencidos de que, y no estamos convencidos porque lo hayamos elucubrado, sino porque lo han demostrado los hechos, de que ni el imperialismo americano, a través de los acuerdos estos en los que periódicamente sienta a árabes, palestinos e israelíes, ni las Naciones Unidas, que sí, es verdad, seguramente no quepan en un archivador la cantidad de resoluciones que ha sacado sobre la cuestión palestina.
Total, como no se hace cumplir ninguna, ¿qué más da? Ni la Unión Europea ni ningún organismo internacional de estos del capital va a solucionar esta cuestión. La tradición del movimiento obrero, desde que se fundó la primera internacional, y hay que recordarlo, en un mitin de solidaridad con el pueblo irlandés en su lucha por su derecho a la independencia frente al imperialismo británico, la tradición del movimiento obrero ha sido de defensa de los derechos de los pueblos oprimidos. A esa tradición nos remitimos y, vuelvo a repetir, pedimos que os llevéis este llamamiento, que lo difundáis, que quien lo quiera recibir por correo electrónico se lo mandamos para que lo puedan mandar a los amigos, colgarlo en las redes sociales, etcétera, etcétera, para hacer que esta exigencia democrática se imponga sobre el control militar y político que ejerce Israel con, no lo olvidemos que detrás, Juan Miguel lo ha contado, detrás del sionismo ellos siempre han buscado el apoyo de la potencia correspondiente, y todo esto que hace Israel no lo podría hacer si no contara con el apoyo de la mayor potencia económica, política y militar que hay en el mundo, que es los Estados Unidos, pero los pueblos son más fuertes que los gobiernos, son más fuertes que los opresores, y creemos que esta campaña se puede llevar adelante y que puede conseguir sus objetivos si somos capaces de llevarla a todas las fuerzas que la pueden defender. Nada más, gracias por escucharme. Muy bien. Bueno, hacemos un debate, tomar vosotros la palabra, porque yo a las 8, si no hemos terminado, tengo que irme porque tengo un compromiso, y quería empezar el turno de palabras diciendo, volviendo a hacer otra vez propaganda al boletín, y decir que, por ejemplo, hay una discusión que se lleva mucho en el movimiento obrero, en el movimiento palestino, es sobre si la solución de los dos estados o si un único estado. Y entonces es una discusión que viene desde el principio. La carta de la OLP de fundación era una carta que no reconocía a Israel, pero después en los acuerdos de Oslo sí se reconoce a Israel y se abre una nueva vía con la posibilidad de que haya estos dos estados. El problema, aquí en el boletín hay un hombre que hace unas declaraciones y dice: realmente esto de los dos estados no ha funcionado porque Israel no ha querido que funcione, porque se ha liado a construir en todas partes, y entonces, claro, llega un momento en que eso es es decir, ¿cómo vas a hacer ahí dos estados si está construyendo por todas partes, se está creando, es decir, hay una posibilidad, una compatibilidad en un estado? Pero, además, claro, es que es un estado basado, que ahora el paso siguiente que quiere dar Israel es que sea reconocido oficialmente como el estado de los judíos, lo que está siendo, de hecho, que sea algo oficial, lo cual sería reconocer un estado racista, donde los derechos nada más que los tendrían determinados ciudadanos. Entonces, es decir, esto no tiene más solución que lo que pasó en Sudáfrica. O habrá una liberación y se acabará con un dominio y habrá una igualdad de derechos, aunque sea sobre el papel, o no. Y aquí con lo de Palestina es lo mismo, lo han metido en la discusión, de tal manera que incluso los defensores de los dos estados, aquí hay un hombre que habla, dice: sabemos que la solución de los dos estados supone recuperar solo un 22% de la Palestina original. Pero bueno, pero por lo menos algo que empieza, que no sé qué. No, Israel no quiere, es decir, ahora se oyen unas burradas en los periódicos, han defendido la gente, los miembros del gobierno, los periodistas, que había que acabar con todo eso. Es lo que han estado diciendo públicamente en la prensa, en la radio, en la televisión. Hacían encuestas y el 97% de la población apoya esto, porque se han metido a la población ya en una disyuntiva que no hay razonamiento que valga. Es decir, crean monstruosidades que no existen, aceptar, han llegado a decir, meten algo en un callejón sin salida. No hay ninguna salida, hay una salida que es la democracia, que es que haya un Estado palestino, laico, donde no sea religioso, ni judío, ni musulmán, ni no sé cuánto, y donde todo el mundo tenga sus derechos, y todo el mundo, las minorías, y todo el mundo tenga reconocimiento. Esa es la solución. Y esa solución llegará tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no hay manera, no se está negociando con una contraparte que sea democrática o que sea tal, sino que se está negociando con una serie de criminales, de asesinos que solo tienen
su solución tal es el aniquilamiento de la otra población. Entonces ahí se vienen la situación de los palestinos que hay en el interior, los palestinos que están los palestinos que están fuera, la situación de los judíos. Yo creo que merece la pena porque hay muchos elementos que no son muy conocidos del gran público, porque quien domina los medios de comunicación ya sabéis quién es, y hay ese mito de que dice Israel es el único estado democrático de la zona, que tiene elecciones, que tiene no sé qué, que aquí les dejamos jugar en las ligas europeas de fútbol, de baloncesto, del no sé qué, porque es decir, es una falacia, ¿no? Nadie cree que aquello lo que está pasando, pero es auténtica realidad, es que dejan chico a lo que era el régimen del apartheid de Sudáfrica. 15 días publicaba una tribuna en El País un escritor mexicano y hablaba del auge del antisemitismo en Latinoamérica. Me tomé el trabajo de diseccionar un poco el artículo y al final este hombre citaba a una ONG americana que según estatutos está compuesta exclusivamente por judíos y que elabora un índice de antisemitismo según el cual todo el que critica a Israel es antisemita, y como lo elaboran ellos y no admiten otro que intervenga, pues bueno, generan un mito ahí. Lo digo porque, verás, para los que somos marxistas, que somos seguidores de un pensador judío, y los que son leninistas de un descendiente de judíos, aunque Stalin lo ocultó toda la vida, y los que son trotskistas descendientes de otros judíos, pues parece ya un poco encima antisemitas, ¿no? Encima ya eso es panota, ¿no? Y la segunda cuestión es sobre la victoria o la derrota o tal. Veréis, hace 70 años casi de que se fundó el Estado de Israel, cuyo objetivo, y lo ha explicado Juan Miguel con toda claridad, es la expulsión de todos los palestinos del territorio que Dios les entregó, no sé si fue al bajar del Sinaí o en la zarza ardiendo o donde fuera, expulsión de todos los árabes, de todos los no judíos de ese territorio para constituir un Estado puramente judío. Y eso, que no lo hace cualquiera, que lo hace una potencia económica y militar, no solo no lo han conseguido, sino que parece que cada día están más lejos de poderlo conseguir. Entonces, no recuerdo de quién era la frase aquella de resistir es vencer. Pero es verdad, es decir, el mero hecho de que hayan tenido que parar la ofensiva, habiendo conseguido ¿qué? Porque ¿qué es lo que han conseguido con el bombardeo de Gaza? Aparte de matar a unos miles de personas, ¿han eliminado a Hamas? ¿Han conseguido que deje de haber armas y cohetes? ¿Han impuesto? No, o sea, lo único que han conseguido es ponerse enfrente a todo el mundo civilizado. En ese sentido es una victoria. En ese sentido es una victoria, aunque evidentemente desde el punto de vista humanitario, incluso militar, directamente planteado, es una derrota. Sin embargo, resistir es vencer. Resistir es vencer. No nos han conseguido echar, aquí estamos. Y en el sentido de que sea una victoria es un llamamiento a todos los pueblos del mundo a resistir. Yo no voy desde aquí a darle lecciones a los palestinos de cómo tienen que organizarse su vida y su resistencia, porque yo creo en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, ya sea en Jerusalén o en Barcelona. Pero en ese sentido es una victoria, naturalmente. Y si Israel está hoy más fuerte o más débil que antes de iniciar el ataque a Gaza, yo creo que muchísimo más débil. Y porque está muchísimo más débil y porque además ha despertado la indignación de todo el mundo, es por lo que entendemos que podemos ir a mucha gente que a lo mejor hace 2 años habría dicho es que ahí hay un conflicto entre los unos y los otros y los de la kipa y los del burka y no sé cuánto, y no se van a decirle, no, perdona, aquí hay una cuestión de humanidad en la cual pedimos que se pronuncie todo el tema. Es decir, yo no veo imposible ir con este llamamiento, por supuesto, a la compañera internacional de comisiones, para que la Confederación como tal lo haga suyo.
pero también a Ignacio, tal. Yo me he entrevistado hoy con él para otras cosas, y la verdad es que como uno lleva tantas cosas en la cabeza, pero yo creo que en el próximo Consejo Confederal vamos a llevarle el llamamiento a él y al conjunto de miembros del Consejo Confederal de Comisiones para que lo vean, porque yo como militante del sindicato no tengo una fe ilimitada en el sindicato, todo lo contrario. Conozco seguramente mejor que nadie las limitaciones, pero está claro que sigue siendo una de las mayores organizaciones sociales de este país y que tiene una fuerza que desgraciadamente no la utiliza, pero que si la utilizara, ya lo creo que tienen fuerza Comisiones Obreras y la UGT. Y yo creo que hay que ir a ese tema y aunar todas las fuerzas, evidentemente. Cuestión que además meramente democrática y difícil que alguien se oponga, difícil que alguien diga, no, yo estoy a favor de que haya un bloqueo de Gaza y que no se deje entrar ni comida, ni alimentos, ni los pescadores puedan, ni la gente se pueda bañar en la playa, porque si das 2 brazadas de más, ya te pegan un tiro. Pues, en eso estamos, yo creo que en eso podemos aunar fuerzas. Naturalmente voy a decir que os mande toda la documentación por correo electrónico para que se pueda difundir más fácilmente.